En lo penal, en este caso, Cuarta Sala confirmó la intervención de la fiscal Celia Beckelman en la causa por lavado de dinero y usura de Ramón González Daer, ratificando que la asignación de fiscales es potestad exclusiva del fiscal general y que ninguna vinculación informática puede limitarla. La decisión sostuvo la validez de los actos procesales realizados bajo su competencia y rechazó intentos de nulidad de todas sus actuaciones. El Tribunal de Sentencia que juzga al ex ministro del Interior, Arnaldo Yucio, ratificó el rechazo de los incidentes planteados por su defensa, que solicitaba la nulidad de la acusación y la exclusión de varias pruebas en el proceso por supuesta coima. Los jueces resolvieron mantener la validez de estas evidencias, entre ellas, por ejemplo, copias de datos extraídos de 3 teléfonos vinculados al narcotraficante brasileño Lindomar Reyes Furtado. Según la Fiscalía, Yucio habría mantenido contactos con el presunto narco en el año 2021 y habría recibido gentilezas a cambio de favorecer licitaciones que finalmente no se concretaron. La República decidió iniciar o verificar el patrimonio de los 17 gobernadores que tiene el país. Esto tras denuncias sobre el manejo administrativo del programa Hambre Cero. Se analizarán ingresos y egresos desde la asunción de cada gobernador. Para este trabajo fueron asignados 20 funcionarios. El informe preliminar podría estar listo en 3 a 4 meses, comenzando con la gobernación de Concepción, tras pedidos de información a 24 instituciones y con el objetivo de detectar posibles inconsistencias. Es así, Cristian. Es así, Mercedes, un saludo para vos, para Aníbal y para toda la audiencia. Y nosotros llegamos puntualmente hasta el cementerio municipal de la ciudad de Justo Augusto Saldívar, esto en el kilómetro 26, en donde hace minutos, nada más cuestión de minutos, culminaba el proceso de entierro del joven, del señor Víctor Hugo, este hombre de 32 años que lastimosamente falleció el día de ayer a causa de un accidente en donde él se encontraba en una estación de servicios y bueno, un camión de gran porte supuestamente no lo vio y fue completamente arrollado. Llegamos hasta aquí porque los familiares quieren denunciar una serie de situaciones con respecto al detenido, que ya nos mencionaron que ya a estas horas de la tarde ya está libre nuevamente. Y bueno, nos vamos a acercar acá a una familiar que sería la prima del fallecido, que nos va a comentar un poco más sobre esta situación. ¿Qué es lo que sucedió, señora? Buenas tardes. Primeramente quería agradecerles por la presencia y participación. El fallecido es mi primo, somos de familia humilde y pedimos justicia porque hay muchas versiones y nos llegan versiones de aquí para allá que ya se le soltó al muchacho, al señor, y nosotros queremos justicia, pedimos justicia por él porque él es un humilde trabajador, padre de familia, dejó una criatura. Las hermanas no quieren hablar porque están en shock ahora mismo. Yo soy la prima, ella también es la prima y pedimos... ¿Cómo se produjo el accidente donde falleció? Él estaba en un surtidor, no sé si puedo nombrar el nombre, y Petropar. Estaba acostado, dice, y supuestamente que el chofer no le dio a mi primo, que estaba, no sé si acostado. Yo soy policía municipal de tránsito, yo llegué en el lugar para hacer servicio con mis compañeros y después vi que era mi primo el que estaba tendido ahí. Y sinceramente una persona así no merece morir, por más que el señor diga que él no vio así vulgarmente, la chica dijo Orendaro y Cuay, las AEPA, igual, porque yo manejo moto, manejo vehículo, si yo paso en un vehículo así, cualquier cascote, arillas a sango, ñandula, algo ya asajado, que algo pisado, vos no podés dejar de sentir algo que es un humano, no es una gallina. Ahora, el momento luego del accidente, ¿qué pasó con el conductor? ¿Qué fue lo que hizo? Y eso la verdad que yo no manejo. Nosotros ayer fuimos con un oficial en la casa del señor, pero la señora nos atendió súper bien, hablamos, le dijimos que porque ellos no se fueron, ¿verdad? Por lo menos a dar la cara a los familiares. Y el señor no estaba. Y es mentira que el señor se presentó. Nosotros nos fuimos con los oficiales a decirle que él se tenía que presentar porque él supuestamente tenía que llevar una carga en Ciudad del Este y el oficial le dijo que no.
que él se tenía que presentar, que andas a Iguazú la yuca, que yuca humano y que él se tenía que presentar a dar la cara. Y lastimosamente terminó mal. Nadie merece morir así, nadie. ¿Qué es lo que ustedes exigen ahora? Y justicia, por lo menos que se haga cargo de los gastos, está el resto de 9 días. El cajón, la funeraria, por ejemplo, es un pésimo su servicio. Mi primo ahora se le enterró, filtra pala y cajón, desastre. Nosotros le dijimos a la funeraria, ¿quién le contrató? La funeraria no dice quién fue la persona que le llamó. Habían 2 funerarias, no sabemos más nada. Bueno, compañeros, ahí teníamos el relato de una de las familiares que sería la prima del fallecido, justamente donde dicen que según ellos no se realizaron las labores correspondientes, inclusive denunciando que a esta hora de la tarde el supuesto autor ya estaría libre, compañeros. Bueno, muchas gracias, Cristian. A ustedes, compañeros. El Instituto Nacional de Cardiología San Jorge enfrenta escasez de insumos para cirugías cardíacas, lo que afecta a cerca de 100 pacientes que seguirán en la lista de espera, a la espera de los procedimientos. Pese a la situación, las intervenciones continúan mediante compras urgentes que se hacen por caja chica. Según el director César del MAS, el hospital tiene además 40 pacientes en lista de espera con insumos disponibles, mientras se aguarda una licitación prevista para el 17 de marzo que permitiría normalizar el abastecimiento y agilizar las cirugías. Acá cabe una pregunta. ¿Uno no verifica su stock de medicamentos y realiza la convocatoria en la medida que ese stock va consumiéndose? Tendría que haber una previsión, sí. Y no esperar que termine tu stock, que terminen tus medicamentos básicos como los más importantes como para luego llamar a licitación. Y mientras tanto, Sobre todo en un hospital de referencia, ¿verdad? Como el San Jorge. Estas cosas no tendrían que pasar. lo mismo pasa en el oncológico. Lo mismo pasa en el oncológico, lo En el mismo pasa en INCAN, IPS. en IPS. Lo mismo pasa, o sea, realmente es una cuestión de gestión esa, ¿verdad? Senadores presentaron un proyecto de ley que propone otorgar a los trabajadores del sector público y privado un día de licencia remunerada en la fecha de su cumpleaños, con el objetivo de promover el bienestar laboral. La iniciativa establece que si el empleador requiere la presencia del trabajador ese día, deberá otorgar una compensación económica equivalente a un jornal diario. La propuesta es impulsada por los senadores Eduardo Nakayama, Rafael Filisola, Colín Soroka, Yolanda Paredes, Celeste Amarilla, Walter Kobylanski y Lilian Samaniego. Lo nuevo en esto es para el sector público, porque en el privado, muchas empresas, incluyendo la nuestra, ya rige. La nuestra sí, Aníbal, pero no sé si son muchas. No, yo conozco 2 o 3 empresas que aplican, ¿Sí? ¿verdad? No, con eso no digo que todas están haciendo lo mismo, ¿verdad? Pero está interesante. Pero eventualmente, o sea, vos te puedes tomar el día libre y es opcional, ¿verdad? Tampoco el empleador te puede obligar a trabajar el día de tu A cumpleaños, no en ser este que caso. exista alguna urgencia, pero te tiene que compensar. Pero te tiene que pagar. Te tiene que pagar. Un jornal. Un jornal. Vamos a conocer más detalles de este operativo que se hizo en conjunto. Desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Dinavisa, el Ministerio Público, porque se logró incautar 8.000 frascos viales, tapones, precintos y maquinarias para la falsificación de medicamentos. Esto tras alertas por lotes falsos de inyectables TG10, estos que se usan para adelgazar principalmente, pero están indicados para personas con principio de diabetes o diabetes. El hallazgo se produjo luego de un caso grave que ocurrió en Alto Paraná, donde un hombre sufrió pancreatitis e hipoglucemia por consumir un producto apócrifo. Dinavisa advirtió sobre los riesgos en la salud que representan los medicamentos falsificados. La Senat junto con el Ministerio Público realizaron un operativo en la estancia Paraíso, en Concepción. Identificaron 5 hectáreas de supuesta marihuana y 3 campamentos utilizados por los responsables de esta plantación. Durante el procedimiento erradicaron unas 15 toneladas de la droga y se destruyeron los campamentos, además de incautar sembradoras, fumigadoras y otros insumos para el cultivo de marihuana. Unos 30 pasajeros de una empresa de transporte de larga distancia se salvaron de fallecer porque el conductor de este ómnibus utilizó la rampa de emergencia de la ruta PY02, evitando así el accidente. Afortunadamente, como decíamos,
Todos los ocupantes resultaron ilesos. La rampa de emergencia, hay que recordar, es una infraestructura clave para prevenir siniestros graves y proteger la vida de los usuarios ahí en esa zona de la ruta. Pero esta rampa se construyó también después de varios accidentes que le costaron la vida a mucha gente y también pérdidas a los vecinos de la zona, porque más de un vehículo fue a parar en la casa de los vecinos. Esto en la zona de Ipacaray. De todo el país ya se manifiestan con relación no solamente a la investigación que abre la Contraloría para analizar sus bienes y movimientos, sino también con relación a esto que está empezando, al retiro departamento por departamento. A la exclusión. Exactamente. De 2 departamentos en principio. De momento. Porque la otra semana dicen que le va a tocar el turno a Itapúa. Así mismo, por eso ellos ya emitieron un comunicado rechazando la exclusión de Concepción y Alto Paraná del programa Hambre Cero. Cosa que tiene que pasar todavía a diputados, ¿verdad? El Consejo de Gobernadores del Paraguay expresa su preocupación ante la decisión de la Cámara de Senadores de excluir a las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná de la administración de los recursos del programa Hambre Cero. Esta determinación, sustentada en cuestionamientos y sospechas que hasta la fecha no se traducen en denuncias formales ni en procesos concluyentes, debilita el modelo de gestión descentralizada. El modelo de gestión descentralizado que ha permitido llevar alimentación de calidad a miles de niños y niñas en todo el país. El programa Hambre Cero cuenta con fondos institucionalmente blindados, controles cruzados permanentes y trazabilidad en toda la cadena de provisión, además de la supervisión de diversas instituciones del Estado y del control cotidiano de la propia comunidad educativa. Por ello, dice, preocupa que bajo el argumento de presuntas irregularidades se adopten decisiones que terminan afectando a gobiernos departamentales en un contexto preelectoral, generando la percepción de que una política pública esencial para la niñez pueda ser utilizada como herramienta para debilitar a eventuales adversarios políticos. Las políticas destinadas al bienestar de los niños del Paraguay deben estar por encima de cualquier cálculo político. El Consejo de Gobernadores reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa de un programa que une al Estado y a la comunidad en torno al bienestar de la niñez paraguaya. ¡Viva el Paraguay! Consejo de Gobernadores del Paraguay. Consejo de Gobernadores que es presidido por el gobernador del Guairá. Sí, Sosa. César Sosa. César Sosa. Bueno, pero deben saber que la decisión asumida por la Contraloría de estudiar, de verificar todas las declaraciones juradas de los 17 gobernadores del país no es una cuestión aislada. No. Sino que va directamente relacionada o está directamente relacionada a la decisión tomada por el Senado de excluir, por ejemplo, a 2 departamentos, la otra semana a Itapúa, así como en su momento ya excluyeron a Central y Presidente Hayes, en poder de opositores también. ¿Por qué ellos dicen que es una decisión política que afecta a los niños, palabras más, palabras menos? En el sentido de que el programa Hambre Cero va a abarcar nomás eventualmente estos departamentos que son retirados de administración de la gobernación, ¿verdad? Ese es el Ministerio de Acción Social. O sea, no es que los niños de desarrollo social, no es que los niños van a quedar sin el plato de comida, sino que va a pasar una administración diferente y una gestión diferente nomás, ¿verdad? O sea, los gobernadores lo que no quieren es dejar de administrar esa plata. Pero digo, Mercedes, el Ministerio de Desarrollo Social tendrá la capacidad de verificar que efectivamente la alimentación del alimento llegue a todas las escuelas del país. Porque en Concepción o en el departamento que fuese, el gobernador está más cerca y puede controlar con mayor facilidad, digo. Yo creo que eso es una cuestión de articular nomás con los entes locales. Ahora, es cierto lo que dice la primera parte. La administración de recursos de Hambre Cero, que es un fondo blindado. Perdón. Lo que disponen las gobernaciones es un monto que ellos tienen asegurado. Sin embargo, lo que pasa con el programa Hambre Cero no está asegurado, en el sentido que se le debe a los proveedores. En teoría, las gobernaciones no le deben a los proveedores como sí debe el programa Hambre Cero. También 50 millones de dólares se le debe a los proveedores del programa Hambre Cero. Del 2025 estamos hablando. De octubre del 2025. No, se pagó hasta octubre del 2020. Pero 50 millones de dólares se le sigue debiendo por el 2025. Creo que las gobernaciones, algo así como 36 millones. Ah, bueno. Y el Ministerio de Desarrollo Social es la diferencia, o sea, 14 millones de dólares.
Bueno, entonces, obviamente que la administración que están teniendo las gobernaciones no son tampoco... No, pero el dinero que administra Ministerio de Economía. Sí. Y Ministerio de Economía No es le el que libera. paga, es el que paga, Y exactamente. ellos dicen que las gobernaciones dicen que no le liberan. No le liberan, exactamente. Porque muchas veces no se les libera porque ellos no hacen las rendiciones correspondientes. También. Capaz sea eso. Pero ojalá que esto no repercuta en los niños, porque sería muy ruin. Yo le escuché al senador Silvio Velar y le escuché también al gobernador Sosa de Guairá diciendo que hay unas internas, hay tiroteo, hay fuego amigo. En el mismo oficialismo hay problemas. ¿Y por qué no tomaron misma determinación con la gobernación de Paraguarí, por ejemplo? Donde la gobernadora es denunciada de descontratar a las cocineras del programa Hambre Cero por no simpatizar o por no estar, digamos, formando parte del movimiento oficialista. Ella desmanteló el esquema de trabajo e instaló un nuevo staff. O sea, le sacó a las cocineras que están ahí Por no porque no son afines responder al movimiento oficialista. Bueno, yo creo, y a juzgar sobre todo por lo que se viene del silencio total del oficialismo, varios legisladores opositores y disidentes cuestionan que cualquier pedido de pérdida de investidura se trate con ligereza. Estamos hablando de la insistencia que se tiene sobre la renuncia de Érico Galeano. Ahora se analiza si van a tomar las herramientas para expulsar a Galeano del Senado tras su condena en primera instancia. Todo este análisis, todo este tiempo que se ha utilizado en este proceso, naturalmente lo que corresponde, y hubiera correspondido hace rato, es la renuncia de parte de Érico Galeano. Pero como acá eso es imposible porque jamás se respetó el código de ética que tiene el Congreso, ni prevé una expulsión, sino una simple amonestación de parte del Congreso, y jamás se implementó con ningún senador. Entonces corresponde la pérdida de investidura, que debieran iniciarlo los propios colorados, porque ellos son los responsables de haber protegido durante tanto tiempo este esquema criminal en el cual un legislador de la República está involucrado. Bueno, yo creo que naturalmente nunca tuvieron mucho coraje como para poder tomar una decisión de esta naturaleza, y le está siendo muy difícil porque hay muchos colorados oficialistas metidos en el esquema y se pueden ventilar muchas cosas a partir de que ellos tomen una decisión de esta naturaleza. Por lo tanto, es legítimo el temor a tomar esta decisión. Escucho y respeto lo que dicen los colegas senadores, pero van a tener mi posición ese día, porque voy a hablar, o por lo menos por teléfono, voy a hablar hoy con los dos integrantes de mi bancada y les voy a comentar los que me dijeron, gente calificada para mí, desde el sector jurídico, que es lo que hay que hacer es respetar la independencia de la justicia y hay que acatar. Claro que es grave, claro que definitivamente es algo gravísimo y ya tiene una condena. Entonces, creo que me entendieron bien. No hablé con mi bancada, ni con mis correligionarios, con ninguno, porque yo ayer salí y ahora estoy viniendo acá. Eso ya va a ser una posición desde el punto de vista, va a tener que ser una posición política, porque todo lo jurídico me sostienen lo mismo. Desde el punto de vista legal, ¿verdad?, lo que dice la Constitución es que cuando hay un juicio tiene que haber una sentencia firme y ejecutoriada, ¿verdad? Exacto. Y en el caso de... Bueno, vamos a cambiar de tema porque el 18 de julio, esto para entrar en contexto, el 18 de julio del 2024, durante un procedimiento realizado en Cruce 6000, departamento de San Pedro, en un caso de violencia doméstica, intervino la policía e hicieron un allanamiento. En aquel allanamiento fueron muertos 2 policías. El subcomisario Eduardo Machado, quien murió ahí mismo, y fue gravemente herido
el suboficial mayor Catalino Ojeda, quien termina falleciendo 15 días después de aquel allanamiento. Hoy murió su viuda, María Graciela Fernández Ríos, sin cobrar la indemnización que le correspondía a ella y a sus 3 hijos, obviamente por la muerte de su esposo. Incluso hay acciones judiciales que favorecen a los herederos del suboficial Ojeda. Y para más, para el colmo, podemos decir, y vamos a la foto, el 19 de diciembre del 2025, la primera promoción de 5.000 nuevos suboficiales, ¿recuerdan ustedes? Acto que se realizó en el Estadio de los Defensores del Chaco, llevó el nombre del suboficial Catalino Ojeda. Estuvo el comandante de la policía, estuvo el presidente de la República, estuvo el ministro del Interior. Ahí vemos la fotografía de los hijos, del padre y la esposa del suboficial Catalino Ojeda. ¿Y qué va a pasar en este caso? Y estamos ya para conversar de ello con el abogado Oscar Tuma, quien, asistía hasta el día de hoy a la viuda del suboficial Catalino Ojeda. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo están? Saludos para todos ustedes, Mercedes, para vos, Aníbal, a los televidentes, y antes que nada la disculpa por el atuendo, pero estamos llegando al gimnasio para sacar un poco el estrés de la jornada laboral. ¿Qué pasó en este caso, doctor? Ya decíamos, el suboficial Catalino Ojeda fue muerto en julio del 2024. Su señora, su viuda, sus hijos nunca cobraron la indemnización. ¿Y por qué? Nosotros le estamos, en la acción que estamos iniciando, es tanto por el suboficial, por suboficial Ojeda y por Machado, por ambos, ¿verdad? Teniendo en cuenta que para nosotros la ley claramente establece que una situación como la que se dio en este caso, debían de ser indemnizadas las personas por la ley, no recuerdo el número del año 2014, y yo recuerdo bien esa ley porque yo era diputado y en aquel momento había una gran incertidumbre porque no querían ir los oficiales y suboficiales de policía a la zona por el riesgo que en aquel momento existía en dicha zona. Por eso es que esta ley sale, y lo que hacemos es, vayan, que si ocurre algo, sus familias van a estar bien, van a ser indemnizados. Doctor, sin embargo, acá... Le interrumpo, sí, doctor. Es la ley 5.349 del 2014 que en su artículo dice: esta ley será aplicada a todo personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía vinculado a las tareas de operaciones conjuntas en virtud de la Ley de Defensa Nacional y de Seguridad Interna. Todo personal. Habla ahí que aquel policía o militar que resulte gravemente herido recibirá una indemnización con 2.000 jornales mínimos legales y el que fallezca con hasta 5.000 jornales mínimos. Así es. Asimismo, ellos estaban en la zona de conflicto, en este caso en San Pedro, y estaban con nota de servicio. O sea, ellos estaban asignados a ese departamento, y el espíritu de la ley era justamente, le vuelvo a repetir, era zanjar un poquitito lo que ocurría en ese momento, que nadie quería la zona justamente por el riesgo de perder la vida y que sus hijos y sus viudas queden sin recursos, ¿verdad? Entonces, acá existe una reclamación justa. El Estado no está queriendo, en este caso el Ministerio del Interior no está queriendo abonar, a pesar que yo te tengo que ser sincero, a pesar de que el propio ministro del Interior, Enrique Riera, se puso en contacto con la hoy fallecida, mi mandante, a decirle que no se preocupe, que él iba a encargarse de que todo iba a estar bien, y sin embargo, en lugar de tener una resolución favorable, administrativamente dentro del Ministerio del Interior hemos obtenido una resolución desfavorable. Ella falleció hoy en el IPS, quedan 2 menores, un mayor de edad de no más de 20 años, totalmente desamparado. Ella fallece sin la posibilidad de contar con recursos para hacer frente a la enfermedad que tenía. Toda esta situación tenían conocimiento las autoridades. Ellos, te repito, hablaban por teléfono, le manifestaban, o sea,
no solamente no quisieron nunca pagar, sino además jugaban con la esperanza de la señora. O sea, eso es perverso. O sea, decirte, sí, no te preocupes, yo voy a encargarme de esto, tenemos muy en cuenta, tenemos muy presente esta situación. Y ya, el propio ministro del Interior se puso en contacto con ella. ¿Y en qué instancia está este trámite? O sea, ¿falta la firma del ministro nada más o hay algunos pasos más todavía que hacer? No, está para resolución. Está para resolución hace más de un año. No está resolviendo el Ministerio del Interior, a pesar de que existen otros casos análogos donde sí se indemnizó. Y acá no estamos logrando que exista una resolución. Por eso es que nosotros hemos planteado un amparo, tanto por Machado y por la fallecida viuda. Hemos planteado un amparo para que el Ministerio del Interior saque una resolución, para que nosotros podamos recurrir en todo caso a lo contencioso administrativo. ¿Y ese amparo salió favorable? Ese amparo salió favorable. Y aún así no cumple. Días el Ministerio del Interior y no cumplen. ¿Y por qué cree, abogado, que este caso se discrimina ciertamente? Porque usted dice, hay otros casos que salieron en este mismo tiempo, sin embargo, este sigue en el freezer. ¿Es una cuestión del monto de dinero o cuál es la dificultad con este caso en particular? Y realmente yo no encuentro respuesta, porque vos fíjate que hasta usan el nombre de Catalina Ojeda como el nombre de promoción lleva el nombre del suboficial Catalina Ojeda. Era un acto donde estuvo el presidente de la República con la hoy fallecida, con los hijos abrazados. O sea, se utiliza la imagen, la situación ocurrida, se le nombra la promoción con el nombre del suboficial y sin embargo el Estado no quiere abonar lo que corresponde, como si fuera que es dinero de ellos. O sea, doctor, se paga honorario de abogado de forma irregular, se tira la plata en otro lado y donde tiene que invertirse en debida y legal forma no se paga. O sea, la ley dice, doctor, que tienen que ser indemnizados todos aquellos policías y militares que mueran en zonas consideradas de conflicto, San Pedro, Canindeyú, Concepción, Amambay, y que formen parte del CODI, ¿verdad? Del Comando de Operaciones Internas. Pero Ojeda y Machado murieron en San Pedro, zona de conflicto. Pero la dirección jurídica de la policía dice, no, ellos, si bien estaban en zona de conflicto, no formaban parte del CODI. Ellos hacen una reglamentación. No sé si del año 20, ellos hacen una reglamentación posterior al fallecimiento de estos suboficiales. Ellos reglamentan la ley y en la reglamentación ellos establecen de que solamente será indemnizado los que mueren en combate en combate con el crimen organizado o con el EPP. Pero eso fue ya posterior. O sea, la esencia de la ley era para cualquier personal policial o militar que esté destinada a la zona y que en la zona pierda la vida. Por lo que te manifesté antes, o sea, uno no puede ir en contra del espíritu de la ley. Y te voy a repetir, yo era diputado, se discutió y justamente esta ley se promulgó, se sancionó para incentivar a las personas a que puedan acudir a esa zona de conflicto, porque en aquel momento, recuerdo bien la discusión, no querían ir, sí, porque justamente por el temor de los familiares no querían que vayan su esposo, ¿qué iba a pasar? Entonces esto sirvió como una cuestión de decir, bueno, mira, vamos a mandarte a una zona de conflicto, una zona roja, una zona peligrosa, pero no te preocupes, que si te pasa algo, tu familia va a estar bien. O sea, acá ahí vamos a darte una indemnización. Pero entonces, hasta lo que hace el Estado se podría considerar malintencionado, Aníbal, porque ellos pueden emitir una hoja de trabajo en donde pueden poner absolutamente cualquier cosa, como si fuese que en zona de conflicto no está haciendo un trabajo de riesgo y de esa manera evita la responsabilidad eventual de pagar una indemnización. Probablemente, doctor, entonces, un agente de policía de alguna comisaría de Concepción o de Amambay muere con en servicio durante un enfrentamiento con un delincuente, no le corresponderá ninguna indemnización entonces, con este antecedente. Nosotros tenemos lo que pasa es que el espíritu de la ley no se puede modificar con una reglamentación. Claro. O sea, jamás una reglamentación puede modificar el espíritu de la ley. En este caso, ellos reglamentan, ellos establecen y dicen, no,
solamente para estos dos casos son las indemnizaciones, que pierda la vida en combate con el EPP o con el crimen organizado. Ahora, doctor, ¿los hijos pueden continuar ahora la acción legal? Sí, los hijos van a continuar como herederos, sí. Porque la indemnización, en este caso, le corresponde a la viuda. Era una indemnización que el Estado tiene que abonar y en este caso tienen que ya los hijos reclamar lo que en vida le correspondía a la madre. Y en este caso el Ministerio del Interior ya definió el monto de la indemnización, porque después también está en el debate, porque si puede ser entre 2.000 y 5.000, nunca se ponen de acuerdo cuánto finalmente es lo que tienen que pagar. Es que ni siquiera sacaron una resolución aceptando o rechazando. Qué bárbaro. Por eso justamente nosotros hemos planteado el amparo. Le hemos dicho, señor juez, oblíguele al Ministerio del Interior a rechazar o aceptar el pedido de indemnización, para que si se rechace nosotros podamos ir a lo contencioso administrativo a discutir esto. Y si se hace lugar, que se le pague a las viudas, ¿verdad? Porque estamos hablando de los dos suboficiales, también está el oficial Machado, que estamos también accionando por ello. Entonces, acá ni siquiera existió una cuestión de decir, ¿queremos pagar o no queremos pagar? Simplemente si os cajonearon algo, que es mucho más perverso, porque te da opción a poder moverte en un sentido u otro. Sí. Y murió en servicio, no fueron indemnizados y... Tampoco es reconocido. Y mayor descaro todavía de parte de las autoridades que la promoción de sus oficiales en memoria de Ojeda y ni siquiera le rezarse a sus familiares. Porque esto que hacen de parar en el escenario a la familia, de entregarle una plaqueta, es utilizarlos, no es reconocerlo. Porque si lo hubiesen reconocido, hubiesen honrado el trabajo que hizo y que dio su vida por ese trabajo, indemnizando a la familia. Sin embargo, esto que están haciendo es puro marketing. No sé cómo Enrique Herrera permite algo así. Y es perverso, porque como bien dijiste, Mercedes, es utilizar a la familia teniendo en cuenta la situación y el dolor que ellos tienen para una cuestión fotográfica y de marketing. O sea, es súper perverso. Sí, totalmente. Y vos te imaginas, la señora subiéndose al escenario, la promoción con el nombre de su marido que fallece, y ella teniendo que pedirle al Estado, por favor, cumplan lo que dice la ley. Y encima, después de esa situación, se pone en contacto el ministro del Interior y le dice, no te preocupes, vamos a solucionar todo. Claro que vamos a pagar, te corresponde que se te pague. Por una reglamentación no se puede cambiar el espíritu de la ley. Sí, señor. Después de que le llamó Riera a la una semana, ellos resolvieron que no iban a resolver nada, que para ellos la situación es clara. Doctor Tuma, gracias por su tiempo. Le dejamos entrenar. Lo recién nomás hablábamos de esta propuesta que muchos consideran ser una populista, sobre todo porque considera un proyecto, una propuesta, ¿verdad? Una idea. Pero ya le hace saltar la térmica a unos cuantos, teniendo en cuenta que están incluidos trabajadores del sector público y también del sector privado. De que estos puedan beneficiarse el día de su cumpleaños con una ausencia laboral remunerada, y si eventualmente la empresa le necesita, le tiene que pagar, por decirte, el doble, porque es un jornal aparte, ¿verdad? ¿Qué sector se manifiesta? La Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay son los primeros que ya emitieron un comunicado, y el comunicado reza lo siguiente: que ellos expresan su preocupación ante el proyecto de ley que propone establecer un día de licencia remunerada por cumpleaños para trabajadores del sector privado y funcionarios públicos. Manifestamos, en primer término, que el desarrollo del Paraguay requiere políticas públicas equilibradas, orientadas a fortalecer el empleo formal, la productividad y la competitividad en beneficio de toda la sociedad. Entendemos que toda iniciativa vinculada al ámbito laboral debe partir de una genuina preocupación por las personas, y en ese contexto consideramos que esta medida no constituye de manera sustantiva a mejorar su calidad de vida. Por el contrario, incorpora nuevas cargas para el sector formal sin entender los desafíos de fondo del empleo en el país. En ese sentido, consideramos que propuestas de esta naturaleza, aunque puedan resultar atractivas desde lo discursivo, no protegen efectivamente al trabajador y terminan afectando a las empresas que invierten, producen y generan empleo dentro de la formalidad, especialmente a las micro, pequeñas y medianas. ¿Cómo se llama este gremio? Cámara Nacional de Comercio. Cámara Nacional de Comercio. Servicios del Paraguay.
reitera que toda propuesta en materia laboral debe ser debatida con responsabilidad, criterio técnico y visión del país, priorizando medidas que promuevan más y mejores oportunidades de empleo, en lugar de disposiciones que restan competitividad sin aportar soluciones de fondo. Para el análisis, definitivamente, Aníbal. Porque... ¿Por qué tan...? ¿Sabes por qué? Porque no podés igualar el sector público al sector privado, laboralmente hablando. El sector público trabaja de lunes a viernes y tiene un horario laboral diferente. Trabaja a mediodía, ¿verdad? La mayoría. La mayoría. Porque hay otras instituciones que trabajan las 8 horas. Sí, pero hablemos de la mayoría, ¿verdad? El sector privado sí tiene un trabajo por lo general de lunes a sábado y en horario completo, de 8 horas de lunes a viernes y hasta mediodía, incluso los sábados, ¿verdad? Ahora digo. No tiene la cantidad de asuetos que tiene el sector público, ¿verdad? Después, paga salario por encima de lo que se paga en el sector privado. También. Tiene mucho más beneficios. Ahora, ¿por qué algunas empresas sí, sin existir una ley que los obliga, o que las obliga a las empresas, ya implementan este beneficio para sus trabajadores? Como una especie de incentivo. Sí. ¿Y por qué otras no podrían hacerlo? Acá hablan de las micro, pequeñas y medianas empresas. Si no querés pagar el... Bueno, están viendo en fotografía, gente, al doctor Juan José Augusto Saldívar Cáceres, 34 años, quien desde el 7 de mayo del año pasado era el jefe del departamento de clínica forense del Ministerio Público. Por sus manos tiene que pasar todo tipo de evidencias. Hace 10 meses está en el cargo. Comisario Limio Cardoso, jefe del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional. ¿Cómo está, señor? Señor Aníbal, señor Mercedes, muy buenas tardes. Gran saludo. Comisario, ¿cuánta plata pidió este señor supuestamente y para qué? Bueno, esta persona pidió la suma de 15 millones de guaraníes ante una situación muy especial que un funcionario del Ministerio Público tuvo ante la presentación de un reposo médico, ¿verdad? Como todo debería ser homologado por el departamento donde está esta persona, existieron supuestas cuestiones administrativas que no cerraban y bueno, así empezó esta conversación hasta que la víctima se presentó ante la Fiscalía del doctor Federico Delfino a presentar la denuncia, presentando haciendo una cronología de cómo ocurrió este caso de extorsión, ¿verdad? Y bueno, ya en estos días estuvimos trabajando junto al Ministerio Público, se solicitó la autorización judicial para una entrega vigilada con anticipo jurisdiccional de prueba y el día de hoy se procedió al pago. Inicialmente una tercera persona va para recibir el dinero y esta persona manifestó que quien le envió fue un pariente suya, dando los datos de quién era y bueno, ya posteriormente esta persona va a entregar el dinero y resultó ser la persona que hoy ya está aprendida, ¿verdad? ¿Cómo fue la entrega, comisario? De hecho que se encontraron en el estacionamiento de un shopping, ¿verdad? Pero ¿cómo concretaron? ¿Cómo se supone que él le tenía que dar la plata? ¿Cuál era el acuerdo? Y eso fue un acuerdo previo que mencioné que se estaba llegando en todo lo que era la negociación. Lastimosamente todavía no podemos estar dando tantos detalles, pues necesitamos primeramente cerrar algunas diligencias todavía con el Ministerio Público. Pero en resumen, lo que pasó fue que dentro del proceso de la negociación se acordó que el día de hoy se iba a realizar el pago. Todo eso consta dentro de lo que es la comunicación entre víctima y victimario. Y se quedó y se acordó que el día de hoy se iba a hacer el pago, ¿verdad? Se quedó en un lugar y después la persona que fue enviada por la persona aprendida le volvió a citar en ese shopping que me estaba comentando Mercedes, y ahí fue donde se hizo el segundo pago y ahí ya en presencia del agente fiscal Federico Delfino y la unidad operativa del DAS procedió a realizar la aprehensión de él cuando él ya estaba teniendo en su poder
los dineros que fueron previamente fotocopiados, marcados por el juzgado penal de garantías. ¿Y qué dijo en ese momento? ¿Emitió algún comentario? ¿Se defendió de alguna manera, aunque sea extraoficial? ¿Dijo algo? Nada, hasta este momento no dijo nada. Y bueno, dentro de su derecho a guardar silencio, él está contemplado dentro de esa garantía constitucional y bueno, vamos a estar esperando una vez que sea convocado por el Ministerio Público a ver si es que da algún tipo de declaración que pueda ayudar, confirmar o descartar toda la hipótesis que estamos teniendo en base a la denuncia presentada. O sea, él, para simplificar toda la explicación, comisario, le pidió 15 millones de guaraníes a su funcionario que había presentado una justificación falsa en su trabajo. ¿Es así? Así mismo. Así mismo es, Aníbal. Ese es el resumen de todo. Y que, ya sé que el enfermero es el denunciante, ¿verdad? Pero se va también a tomar está en medida. falta. Claro, ¿se va a tomar alguna medida también con él? Eso va a una cuestión administrativa, ¿verdad? Claro, yo creo que también ahí se abre otra investigación, ¿verdad? O se tiene que abrir una investigación ahí, ¿verdad? Administrativa y si corresponde o no a una penal, ¿verdad? Lo que también se tiene que confirmar si realmente esa documentación presentada por el enfermero realmente carece de validez o era una duda que fue implantada por la persona que hoy día está prendida, por Juan José Augusto Saldívar, ¿verdad? O sea, eso también se debe investigar. Por eso todavía, como le dije, esto empieza. Es una investigación muy incipiente, si bien la parte operacional de la captura en base a la denuncia y el testimonio dado por el enfermero fue la que se cerró. Ahora se abren otras diligencias que se deben hacer dentro del proceso investigativo. ¿Él estaba solo en el momento de la detención? Él recibió el dinero de una tercera persona. Él estaba solo. Y esa tercera persona no es precisamente el enfermero, ¿verdad? No es. ¿Y qué implicancia tiene esta tercera persona, doctor, comisario? Y el doctor le envió a un pariente suyo a retirar el dinero del enfermero. Ah, ya. Se entiende. Y ahí es donde se prosigue nuevamente a hacer la operación en coordinación con el Ministerio Público. Entonces él manifiesta quién le envió. La persona prendida inicialmente desconocía la razón por la cual él fue a retirar el dinero, ¿verdad? Entonces ahí fue que en la prosecución de la investigación se acordó la entrega de ese dinero en el lugar, en el estacionamiento del shopping. Doctor, comisario, para una precisión, el jefe del laboratorio forense, estamos hablando de un médico, ¿él es encargado solamente de los análisis médicos o es incluso el responsable de los análisis periciales de celulares, de computadoras? ¿Todo eso incluso está bajo su mandato, bajo su jurisdicción? No, él no es el jefe de laboratorio forense, es el jefe de medicina legal o algo así, un área de medicina. De clínica forense. Él está entonces con el doctor Lemir prácticamente trabajando. Tengo entendido que tiene que estar trabajando. Yo lastimosamente no te puedo estar respuesta, no conozco la estructura orgánica del Ministerio Público, pero por lo menos creo que alguna relación seguramente de dependencia laboral, no sé si tendría. Sí. Jefe del Departamento de Clínica Forense del Ministerio Público. Exactamente. Y de hecho que, como te decía, Aníbal asumió en el cargo hace 10 meses. Sí. Y qué pena, ¿verdad? Por el Ministerio Público. El fiscal general del Estado le ponderó, si vale el término, y bueno, ponderó su trabajo, ¿verdad? Sí. Comisario Nimio Cardoso, gracias por su tiempo. No, muchas gracias por el espacio y a las órdenes. Hasta luego. Juan José Augusto Saldívar Cáceres. Ahora, yo también la conclusión que salgo, Aníbal, hay un círculo de corrupción, un círculo vicioso ahí, evidentemente que ahora se destapa una olla en base a una denuncia, pero un enfermero no se va a trabajar, presenta un certificado médico falso, el jefe se da cuenta, pero de estos casos también existen y son igual de graves. Hablamos de una mujer que agrede constantemente a su pareja, agrede con arma blanca. En este caso, incluso ella quería echarlo de la casa. Y según los vecinos, suele hacerlo en presencia de sus hijos. Ajá,
Sí, ya por más 3 años fuera más la pecheco abuela, se agredí, siempre se agredí. Está más demandado yo para otro lado de ahí, pero siempre a revisarle ese papel ha topado en un lado para allí. Siempre ya no la llegué, sin efecto llegué a botarle esa denuncia fuera, se demanda. En una agresión física era ya. Agresión física. Eso ya pomba, eso ni por un guaco. De ahí, nervioso, uno anda ahí, no se se ve ni que tú seas ahí tranquilo si roga ni un segundo las ahí no se me da muy seguro se lo mora a plaza en Baco. Porque se agredían físicamente en palabras y se agredían. Hoy en día hace mucho tiempo. Ya por más 26 años casi somos casados, en lo mentaban, Eso ni por hace cuánto tiempo lo ni por la. Presente hoy del principio lenta y nerviosa ya ni por la tasa de cualquier cosa. Nerviosa ya no agredimos. Se agredía esta vez me se quintija, se perdona, se familiares de jave. ¿Vos tenés familia? 3 horas. 2 menores que tenían mayor, pero no me mete el problema, ni metemos una vez a ojo preso para casa. Se mapó todo el día. Se mapó todo el día, pues se puede recuerda pues el circuito de como sereno. O sea, día y noche más. Día y noche más, pues siente hoy la mantención de mañana solo va pues invadena. Poco colaborar para la alimentación la mitad y cuela. Es la por lo menos hipoteca de la IGI. Por lo menos se hace, hoy por lo menos hipoteca hacemos hacer, güey. La se rogan no hiciera y pero por lo menos hacemos hacer ojo amarle y pareja para juntos, güey. ¿Cómo es la pareja? Sí, ahora cómo ahora te acompañar aquí le poieco. Siempre le hace mi cosa mía, güey, soy más seguro me amo invasión. El inconveniente es que en el área del tercer ciclo están faltando 3 docentes. Uno de ellos se jubiló y otros 2 que están sin su contrato. Entonces los alumnos en esas horas no están teniendo docentes y eso afecta a los 6 grados del tercer ciclo, ¿verdad? Los 2 séptimos, los 2 octavos, los 2 novenos, también en el turno tarde. Entonces tuvimos ya una reunión con la directora del ciclo, ella nos explicó que ya hicieron todas las gestiones administrativas, que se presentaron todos los documentos solicitando esos docentes, esos cargos, pero que todavía no tienen la respuesta del parte del ministerio, de la dirección departamental. Y por eso se decidió hacer esta convocatoria. A lo mejor el horario no es el más apropiado, como todos están, es un horario laboral, pero los que pudimos asistir estamos acá pidiendo una solución, ¿verdad?, para nuestros hijos, porque son muchos niños los que están afectados. Sí, exactamente. Hace más de un mes ya empezamos las clases y como 4 materias más o menos no tienen un docente y eso ya es preocupante porque los padres ya quieren una buena educación para los hijos y nosotros también ya nos estamos preocupando porque nos estamos atrasando bastante en todas las materias. ¿Qué hacen en esas horas? No tenemos nada que hacer, podemos estar por ahí afuera, por el cantero, por la cancha del pabellón, pero no podemos salir de ahí. Y a veces los otros profes de otros grados, cuando están en hora libre, vienen a nuestro curso y nos cuidan, porque de tan que no tenemos nada que hacer, vienen y nos cuidan porque estamos al pedo literalmente. Esperan una solución, me imagino, quieren estudiar, ¿verdad? Sí, porque cuando no tenemos profe es hora libre y no tenemos nada que hacer, como dice mi amiga. Recorremos nomás ahí y cuando se puede los profesores vienen a cuidarnos, a estar ahí.